Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Hace ahora aproximadamente una semana, semana y media, publicamos aquí en el canal un vídeo explicándoos qué tipo de mascotas queda prohibida su tenencia en domicilio, qué tipo de mascotas ya no vais a poder tener aquí en España. En concreto os hablaba de mascotas como los erizos, los conejos, cobayas, chinchillas, ratones, hámsteres, mangostas, mapaches, ratas, cerdos vietnamitas, arañas, cangrejos, ranas, sapos, peces exóticos, aves exóticas, serpientes y demás. También os comentaba en ese vídeo que en algunos casos yo entiendo cuál es la filosofía que busca el legislador, aunque no comparto la aplicación de la ley, pero puedo entender la filosofía. Y claro, a partir de publicar ese vídeo, muchos me habéis preguntado, oiga, y si yo tengo alguno de estos animales que queda prohibido, ¿qué debo hacer? ¿Lo debo soltar? ¿Lo debo llevar a algún sitio? ¿Tengo que darme de alta en algún listado oficial? Etcétera, etcétera. Como no está del todo claro, que la ley está muy mal redactada, básicamente porque no ha contado o no se ha apoyado en ningún caso por la asesoría técnica veterinaria, es decir, es una ley hecha por personas sin ningún tipo de preparación técnica, y esto no es una crítica, yo no milito en ningún partido político ni tengo especial simpatía por ninguno, esto es un reflejo de una realidad, esto es algo que es demostrable. Pues como no se ha hecho con ningún criterio, muchas de las cosas que os voy a decir son cosas que interpretamos los veterinarios que quiere decir la ley, pero que no, como no hemos participado en ningún caso en su desarrollo, pues esto puede variar en un momento u otro. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os explico cómo tenéis que proceder. Básicamente, esta ley, cuando ha redactado ese número tan elevado de animales cuya tenencia está prohibida, se ha basado en un antiguo, un Real Decreto, el Real Decreto 630/2013, por el cual se establecen qué animales son considerados como especies invasoras, y ha cogido tal cual ese Real Decreto y lo ha adaptado y lo ha vomitado directamente sobre la nueva ley, sin caer en la cuenta, por ejemplo, de que ese Real Decreto es un Real Decreto de los que se conoce como Real Decreto dinámico, es un Real Decreto en el cual periódicamente cambian el tipo y categoría de las especies que en él se incluyen. Es decir, antiguamente se incluían ciertos animales que hoy día ya no están, con lo cual se pueden considerar como mascotas, y hay otros que no se ha tocado. Pero si bien más o menos tenemos un listado de las mascotas prohibidas, mascotas que por aquel Real Decreto que os he comentado, 630, se consideran como especies invasoras, todavía no se ha redactado, y esto es muy importante, el Real Decreto o el reglamento que nos diga, si hay algún abogado, yo confundo a veces reales decretos con reglamentos, a mí no me miréis por el tema legislativo, que de esto no tengo ni idea, yo os hablo como un ciudadano más. Simplemente os digo que no ha salido el documento oficial donde se nos diga a qué animales se considera mascota. Y para esto, en la ley se dice que el gobierno se va a dar un plazo de 48 meses, es decir, 4 años para decidir qué animal es mascota o no. De manera que en la práctica ahora mismo tenemos un limbo, algo que no sabemos dónde estamos. Porque es cierto que, por ejemplo, el conejo está en ese listado de especies invasoras, es decir, es un animal cuya tenencia está prohibida, y todavía no se ha sacado el listado definitivo de mascotas, es decir, que a lo mejor podría incluirse en el listado de mascotas autorizadas al conejo. Por lo tanto, ahora mismo, ¿cómo está el tema? Pues el tema está que es un jaleo total. Por un lado, el conejo está prohibido, al igual que otros muchos animales, no sabemos si se va a incluir, y vosotros me diréis, ¿y qué tengo que hacer? Pues todo parece indicar que lo que busca el legislador es que te apuntes en un listado, en una guía, donde te digas que tienes este tipo de animales en casa. Claro, ahí vienen ya luego interpretaciones individuales que tiene cada uno. El darse de alta en un listado, cosa que todavía no está definida, esto es algo que suponemos, pues no deja de ser una especie como de revelar datos que yo digo que muchas veces son particulares. Es decir, ¿a quién le importa si yo tengo un conejo o no en casa? Porque ya me diréis, por ejemplo, volviendo al tema del conejo, ¿qué peligro puede tener, por ejemplo, un conejo cabeza de león, un conejo Bélier
un English Angora o un toy enano. Es decir, estos conejos no creo que nunca supongan un riesgo para la naturaleza y son animales domésticos, mascotas óptimas y adecuadas para tener un domicilio como otra cualquiera. Pero no están en el listado positivo de mascotas, están todavía en el listado de animales prohibidos. ¿Qué va a pasar? Pues pueden pasar muchas cosas. Yo personalmente no creo que la policía vaya a tu domicilio a registrar y decirte que, oiga, ese conejo démelo que me lo voy a llevar. Yo honestamente creo que eso no va a pasar. Pero sí que puede ocurrir porque tu animal legalmente está prohibido, que tengas el clásico vecino o vecina al cual le caes tremendamente mal y te diga, oiga, esa persona tiene un animal que está prohibido y me puede transmitir, yo qué sé, la enfermedad tal. Porque muchos animales pueden transmitir enfermedades, pero no sabemos cuál. ¿Y qué va a hacer en ese caso la policía? ¿Se va a tener a que tu animal está en un registro de animales prohibidos o va a interpretar el juez, la judicatura, de que estamos a la espera de que a lo mejor a ese animal se le incluye en un listado positivo de mascotas? Chiquets, no lo sé, no tengo ni idea. Honestamente, esto es un disparate, es un disparate. Y entre medio estamos los veterinarios, porque la gente nos viene y nos pregunta, oiga, ¿y esto qué va a pasar? Y digo, pues no lo sabemos. Esto es, yo qué sé, normalmente yo creo que alguien, cualquier tipo de político o partido que se presentase a unas elecciones, tendría que avisar de que va a hacer esto en la legislación, en la legislatura. Porque yo creo que nadie en su sano juicio apoyaría a un partido que dice hacer estas barbaridades. Porque las mascotas no tienen solamente conejos los de una tendencia política y los de la otra, no, esto afecta a cualquier propietario de conejo, sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro, sea de arriba, sea de abajo. Es decir, es una ley mal hecha que afecta a todo tipo de propietario. Y como está mal hecha, pues aquí os dejo varios vídeos de otros disparates que están incluidos en esta ley, porque hay muchos, desde el cursillo famoso para ser propietario de perros, a un cursillo nuevo que se han sacado también, que esto no lo han dicho los medios de comunicación, para saber si tu perro va a tener que llevar obligatoriamente bozal o no. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.